Hola, voy a presentarles una oncocápsula de la materia de oncología que imparte el doctor Félix Santiago. Yo soy López Montesinos, Melissa Guadalupe, del grupo 821. El tema es cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué es el cáncer de cabeza y cuello? Los cánceres que se conocen en conjunto como cáncer de cabeza y cuello generalmente van a comenzar en las células escamosas que revisten las superficies húmedas y mucosas del interior de la cabeza y del cuello. Estos serían, por ejemplo, dentro de la boca, de la nariz y de la garganta. Dentro de esta clasificación se van a excluir los tumores de la piel, cerebrales y tiroideos. En la epidemiología tenemos que el cáncer de cabeza y cuello es un problema de salud pública. A nivel mundial se diagnostican más de 630,000 personas al año con cáncer. Esos cánceres son 2 veces más comunes en los hombres que en las mujeres. Los cánceres de cabeza y cuello son también diagnosticados con más frecuencia entre personas que tienen más de 50 años de edad que entre las personas más jóvenes. Los cánceres de cabeza y cuello se van a categorizar a su vez de acuerdo a la zona de la cabeza o del cuello donde van a iniciar, y estas podrían ser cavidad oral, faringe, laringe, senos paranasales, glándulas salivales, entre otros. En la cavidad oral va a comprender los labios, 2/3 partes del frente de la lengua, las encías, el revestimiento de las mejillas y los labios, la base de la boca debajo de la lengua, el paladar duro y la zona pequeña de la encía detrás de las muelas del juicio. La faringe, que es la garganta, es un tubo hueco de casi 5 pulgadas de largo que va a comenzar detrás de la nariz y se extiende hasta el esófago. Esta va a comprender 3 partes: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Además, también la parte central de la faringe, incluido el paladar blando y la lengua y las amígdalas. La laringe, que es un conducto corto formado por cartílago situado justo debajo de la faringe en el cuello, va a contener las cuerdas vocales. Tiene también un tejido pequeño llamado epiglotis, el cual se mueve para cubrir la laringe e impedir que los alimentos entren en las vías respiratorias. Los senos paranasales y la cavidad nasal son pequeños espacios huecos en los huesos de la cabeza localizados alrededor de la nariz. La cavidad nasal es el espacio hueco dentro de la nariz. Y las glándulas salivales, la mayoría de las glándulas se van a encontrar en el piso de la boca y cerca de la mandíbula. Como los factores de riesgo vamos a tener 2 principales: el uso del alcohol y del tabaco. Incluso si este tabaco no es fumado, sin humo, llamado a veces el tabaco de mascar, igual es un factor de riesgo. Muy importante para los cánceres de cabeza y cuello, especialmente los cánceres de la cavidad oral, de orofaringe, hipofaringe y de laringe. Por lo menos el 75% de los cánceres de cabeza y cuello son causados por el uso de tabaco y el consumo del alcohol. Estos serían los principales factores de riesgo. Como otros factores de riesgo tenemos que la infección por VPH, en especial el tipo 16, va a conducir a un mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello. La mala higiene bucal o la falta de dientes o incluso el uso excesivo de enjuagues con altos niveles de alcohol puede producir el cáncer. El consumo de alimentos salados o preservados durante la niñez es un factor de riesgo. La exposición ocupacional, como al polvo de la madera, es un factor de riesgo del cáncer de nasofaringe. Exponerse a ciertos productos industriales como el asbesto, las fibras sintéticas, ha sido relacionado al cáncer de laringe. Las personas que trabajan en ciertos oficios, como en las industrias de construcción, la metalurgia, la textil, cerámica, maderera y alimentaria, pueden presentar un mayor riesgo de cáncer de laringe.
La exposición industrial al polvo de madera o al níquel o del formaldehído es un factor de riesgo para cáncer de senos paranasales y de cavidad nasal, así como la exposición a la radiación a la cabeza y al cuello por padecimientos no cancerosos o por cáncer es un factor de riesgo también para cáncer de glándulas salivales. La infección por virus de Epstein-Barr es un factor de riesgo para el cáncer de nasofaringe y de glándulas salivales. También tenemos que la ascendencia asiática es en particular la ascendencia china, es un factor de riesgo para el cáncer de nasofaringe. Como prevención, pues tenemos prácticamente los mismos. Vamos a evitar el uso del tabaco y el alcohol, revisiones periódicas para los cánceres, o en específico para los síntomas que no serían tan específicos para un cáncer como lo vamos a mencionar adelante. Limitar el número de parejas sexuales. ¿Esto por qué? Porque hemos mencionado que el VPH es un factor de riesgo condicionante para el cáncer. Limitando el número de parejas sexuales, trataremos de evitar alguna infección, y la higiene bucal es muy importante. El cuadro clínico para los cánceres de cabeza y cuello podrían ser muy ambiguos. Podría ser un bulto, una llaga que no sana, una irritación en la garganta que no desaparece, dificultad para pasar alimentos, algún cambio o ronquera en la voz. Ya siendo más específicos, vamos a tener que en la cavidad oral podemos ver algún parche blanco o rojo en la encía, en la lengua o en el revestimiento de la boca, inflamación en la mandíbula, sangrado, dolor, y en la faringe vamos a tener dificultad respiratoria para hablar, dolor al pasar o dolor en el cuello o en la garganta que no desaparece, dolores de cabeza frecuentes, dolor o zumbido en los oídos y dificultad para oír. En la laringe, dolor al pasar o dolor de oído igualmente. Los senos paranasales y la cavidad nasal van a estar congestionados, una congestión que no se va a despejar, sinusitis que no va a reaccionar al tratamiento con antibiótico, sangrados por la nariz, dolores frecuentes de cabeza, inflamación o problemas de ojos, dolor en los dientes superiores o problemas con las prótesis dentales. Y en las glándulas salivales, hinchazón debajo del mentón o alrededor de la mandíbula, adormecimiento o parálisis en los músculos de la cara o dolor en la cara o en el mentón, o también dolor en el cuello que no va a desaparecer. La sobrevida. En términos generales, la sobrevida para los cánceres de cabeza y cuello en un estadio 1, si se detectara en un estadio 1, es del 80% o más, que es bastante bueno. Y en estadios más avanzados, ya sea del 3 al 4, va a alcanzar solamente más o menos un 40%. Como habíamos mencionado, el VPH del tipo 16, vamos a tener que de los casos de cáncer atribuible al VPH se va a distribuir de la siguiente forma. Va a haber un 45.8% para los cánceres orofaringio, un 24.2% para la cavidad oral y un 21.1% para la laringe. El carcinoma es el tipo más común de cáncer en el área de la cabeza, y este tipo de cánceres comienza en las células que recubren todas las zonas de la nariz, la boca y la garganta. ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico temprano es un poco difícil porque hemos mencionado que los síntomas pues realmente al inicio no te dicen gran cosa. Hay que hacer un examen muy minucioso, el médico especialista tiene que revisar, tiene que hacer una buena historia clínica, tiene que tomar en cuenta los síntomas, el examen físico completo y tomar en cuenta los antecedentes familiares o antecedentes patológicos del paciente, así como su herencia. Nos vamos a ayudar de pruebas de laboratorio, de pruebas de imagen, de alguna toma de biopsia, ya dependiendo de qué sospecha el médico, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, estudios de contraste con bario, radiografías, entre otros. Y para el tratamiento vamos a ver que va a ser muy específico, y esto va a depender de la ubicación, el tamaño y el estadio del tumor.
así como la edad del paciente y la causa probable de cáncer. ¿A qué nos referimos con esto? A que, como mencionábamos, el BPH, que es uno de los factores de riesgo grandes para el cáncer, no solamente vamos a tratar el cáncer, vamos a tratar también el BPH. Esto es muy importante. Y ya dependiendo de cuál sea el tipo, el tamaño y la ubicación del tumor, seguiremos con radioterapia, cirugía y quimioterapia. La radioterapia, cirugía y la quimioterapia son los 3 tratamientos principales para el cáncer de cabeza y cuello. Por lo general, se va a utilizar la radioterapia, la cirugía o una combinación de ambas como tratamientos principales con el objetivo de matar o extirpar el cáncer. La quimioterapia se va a utilizar muy a menudo como un tratamiento adicional o adyuvante. La combinación óptima de las 3 modalidades del tratamiento para un paciente con cáncer de cabeza y cuello va a depender del sitio y el estadio de la enfermedad. En general, a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello en etapas tempranas, especialmente si estos cánceres van a estar limitados al sitio de origen, se les va a tratar con uno de los tratamientos principales, radioterapia o cirugía. Y los pacientes con un cáncer más avanzado se tratan a menudo con quimioterapia y radioterapia que se administran juntas. A veces, según el escenario clínico, los pacientes se tratan con cirugía seguido de radioterapia y quimioterapia. Ahora, con el avance científico, también tenemos terapia dirigida, que es una terapia un poco menos agresiva, que va solamente a las células malignas, y también la inmunoterapia.